Iglesia Cristiana Siloé presenta el tema Las tres almas. El domingo, pero mi carácter no cambia, sigue siendo el mismo. Y por consiguiente, al no cambiar mi carácter, los problemas que sigo teniendo en mi vida son los mismos. Entonces no funciona. Y fíjense que ellos decían algo que, si me recuerdo dónde están las figuras, ellos decían algo que era bien importante. Lo vamos a hacer cuadrangular. Ellos decían que había una parte central. Esta parte central era la que se le llamaba nous. ¿De acuerdo? Esa parte, voy a regresar otra vez. Primero lo vamos a dibujar y no ponga usted la parte central como nous, por favor. Había una parte central y había una parte inferior y había una parte superior, ¿correcto? Esta parte superior en el ser humano, y póngame mucha atención, y muchos tal vez dirán que esto es humanismo, y tienen razón, es humanismo, pero le voy a explicar por qué es importante entenderlo y por qué el mundo trata de agarrar una línea que nosotros la tenemos. Fíjese pues, la parte central para ellos es la parte que se le dice psiquis, y que hay estudios tremendos para los psicólogos, ¿verdad? Estudian por montón la psicología. La parte superior es la parte que se llama nous, y la parte inferior se le llamaba somas. De ahí usted va a ver palabras como psicosomatizar. Son enfermedades que están en el cuerpo, pero que vienen producidas por el alma. La psiquis también se podía traducir como alma. Y el alma, nosotros la dividíamos en tres aspectos importantes, donde radicaban los pensamientos, donde teníamos el asiento de los sentimientos y donde teníamos el acto de la voluntad. ¿Sí? Y todo esto lo dábamos nosotros a la psiquis, ¿correcto? Era la forma de pensar. Somas, que es cuerpo, también nosotros lo podríamos traducir en algún momento como nuestra carne. ¿Sí? Entonces fíjese cómo se entendía en el coaching ontológico. El somas siempre tira, o lo hace de esta manera, va a tirar una señal directa al centro de la psiquis. Y el nous hace su parte tirando una señal al centro de la psiquis. La psiquis analiza, hace todo el movimiento y extiende hacia afuera lo que nosotros decíamos y llamábamos como el acto de la voluntad. Así es que creaba una cosa que le llamábamos noodinamismo, o era cuando el espíritu dicta una voz y la cabeza tiene que hacerle sentido a eso. Esta era la forma en la que nosotros lo mirábamos. Cuando el apóstol Pablo escribe que todo tu ser, cuerpo, alma y espíritu, nos hizo clic. Y durante mucho tiempo hablamos de esto, ¿correcto? Entonces hablábamos de la rueda de la vida, ¿verdad? El cuerpo, ¿correcto? El alma en su pensamiento, sentimiento y voluntad, y el nous en su propósito, dirección y valores. Entonces nos daba bien importante, porque el nous tenía 3 elementos, la psiquis tenía 3 elementos y el somas tenía la carne, y sumábamos 7 elementos que el ser humano tenía que cuidar. Voy a repetir otra vez porque esto es importante que se lo grabe. ¿Cuáles eran los elementos del nous? Propósito en la vida, la dirección y los valores, que esas eran las leyes que dictaba hacia la psiquis. Y la carne, pues era la materia, si es que no teníamos por dónde, y en la psiquis habían pensamientos, sentimientos y voluntad. Así es que mi psiquis era la que
al final tenía el acto de la voluntad. Cuando yo vengo y empiezo a ver mensajes como este, no empezó a cuadrar una cosa con la otra. Empecé a decir, tiene que haber algo que no cuadra y tengo que estudiarlo. Y no podía darles un mensaje hasta que primero no lo viviera y no lo asimilara y viera por qué el ser humano tiene ciertas cosas. Aunque hay 3 ruedas iguales, hablamos de la primera rueda que se llama cuerpo, hablamos de la segunda rueda que es alma y hablamos de la tercera que es espíritu. Y el asiento es la voluntad. Entonces, cuando miramos todo este sistema y miramos el nombre del Señor en el cuerpo, el nombre del Señor en el alma, el nombre del Señor en el espíritu y el nombre del Señor en la voluntad, y multiplicamos 4 por 4, nos da las 16 mentes o comportamientos que Él nos dejó en cada una de las áreas. ¿Dónde radica nuestro carácter? ¿Dónde radica contra lo que luchamos, contra lo que peleamos? Queremos ser mejores, pero no lo logramos. Queremos tener mejor carácter, pero no por ningún lado lo alcanzamos. ¿En dónde está y cómo radica esto? Entonces, guarden esto, vamos a ir a estudiar lo más despacio que podamos y entender esta combinación que, si bien tal vez no pelea la una con la otra, la espiritualidad es más grande que el humanismo. No estábamos tan perdidos en el humanismo, pero la espiritual es mucho más fuerte y lo vamos a entender hoy de una manera seria. Las bases bíblicas para entender esto. Vamos primero entonces a Génesis capítulo 2, verso 7. Y vamos a arrancar, no sé cuántos miércoles, pero usted póngale a este estudio en su cuaderno, el estudio de la sangre del Cordero. El estudio de la sangre de Jesús. Pero para poder entender todo ese estudio, vamos a ir primero a la triple naturaleza y luego al crecimiento. Entonces, si quieren, quitamos esto y nos ayudan ustedes un poquito con citas. Y lo que vamos a hablar hoy es necesario que, para que usted lo comprenda, sea como los de Berea: se vaya a su casa y profundice. Porque si no se va a su casa y profundiza y solo acepta como verdad lo dicho aquí, vamos a tener algún conflicto serio en que usted va a decir, no, eso no lo entiendo, no lo comprendo. Tiene que irse a estudiar a su casa. Pero para estudiar en su casa tiene que tener al menos una referencia bíblica en el Strong. Bueno, sería que tuviera su Vine, que tuviera su Moisés Chávez, que tuviera su Strong, o que simplemente tuviera una computadora y que le ponga el Lisword ahí tiene todo. ¿Por qué es importante? Porque si no tenemos los elementos para estudiar, yo lamento mucho que, por ejemplo, la Biblia solo traduzca como alma. Dice alma. Pero si usted es un poco estudioso y se va al Strong, se va a dar cuenta que hay 3 palabras en hebreo para decir alma. Y cada una tiene un significado diferente y un mover diferente. Y una manera en la que nosotros tendríamos que interpretarlo. Simplemente nos traduce como alma. Y entonces aquí vienen preguntas bien duras, como por ejemplo, bueno, se muere alguien que no conoce al Señor, ¿qué pasa con su cuerpo, con su alma y con su espíritu? ¿Son preguntas serias o no? Denme respuestas a eso, por favor. Se muere alguien que no conoce al Señor, ustedes no. Y se muere y tiene cuerpo, alma y espíritu, ¿qué pasa si todos nos vamos a morir? Pero se muere alguien que conoce al Señor, ¿qué pasa con su cuerpo, con su alma y con su espíritu? Y durante años a mí me dijeron que el espíritu, como era de Dios, regresaba a Dios. Y de repente encuentro en la Biblia que dice, y ustedes tengan cuidado y conviertan su espíritu inmundo y corrupto. Y si es de Dios, ¿cómo se va a poner corrupto e inmundo? Y entonces empezó a chocar lo que yo tenía en mi cabeza que iba a pasar y cómo ser mejor persona con lo que la Biblia decía. Y tenía que buscar la explicación a esto, porque si no, ¿cómo era? Es lo que vamos a empezar a estudiar el día de hoy. ¿Por qué tenemos enfermedades en el cuerpo que aparecen de la nada? ¿A alguien le ha pasado eso últimamente? Y ahí aparece la enfermedad. Y nos paraliza, o nos da un derrame, o no me puedo mover, o de repente amanezco ya con dolor, o de repente una semana todo me duele. La semana pasada salí a correr y feliz, la semana esta salgo a correr y me duelen las rodillas, los tobillos, no puedo ni... O sea, cómo el cuerpo hace una psicosomatización
producto de algo que hay interno, pero que hay que entenderlo, hay que comprenderlo. ¿Le entramos entonces a esto? ¿Le parece bien? ¿Está clara la introducción? ¿O no está tan claro todo eso? Ahí lo vamos a ir entendiendo. Lo que le dije es humanismo basado en griego y en latín. Ahora lo vamos a ver en el hebreo y bíblicamente cómo está explicado, porque no pelea una cosa con la otra. Vamos a Génesis capítulo 2, verso 7. Entonces, Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Necesitamos entonces irnos ya a nuestro Strong y vamos a Génesis capítulo 2, verso 7. Y esto se leería de la siguiente manera. Si usted me va ayudando, es importante. Yatzar, ¿correcto? O sea, aquí ya es clave. Formó no es vará, es yatzar. ¿Ya, vamos bien ahí? Entonces se lee yatzar, pues, Jehová Dios, ahí es Yud Hei Vav Hei Adonai, ¿al quién? Adam. Al Adam. ¿De dónde lo formó? De la dama. Adán fue formado de la Adama, y Adama es femenino. Así es que él fue sacado de algo en género femenino, que es Adán. Del Adama. Perdón, del polvo de la tierra, que es Adama. ¿Estamos bien? Y alentó, y aquí es clave, y alentó. ¿Qué es alentar? A ver. Y alentó. Voy a cambiar aquí el léxico. Y alentó que, ahora sí lo cambio, y alentó que es nafak, ¿correcto? ¿Está bien? Naufak. Recuérdense que esto es, ¿sí? Que es soplar. En su nariz soplo, que es neshama. ¿Correcto? Neshama, de vida, kahai. Y fue el Adam en alma, nefesh, un ser viviente, kahai. Entonces, si usted se da cuenta, alma aquí se traduce como nefesh. Aliento, ¿cómo se dice aquí? Naufak o nafak, ¿correcto? Y soplar es neshama. Aquí vemos ya dos palabras que más adelante van a ser traducidos como alma. Miramos la primera, que es nefesh y neshama. Son dos palabras. Las dos más adelante las vamos a ver traducidas como alma. Para ir entendiendo este mensaje, aquí no aparece una más, que sería el alma nedivá o neyivá. Esa no aparece, aparece nefesh, neshama y nedivá, que es la segunda que vamos a ver. Como tal aparece una sola vez en la Biblia, y en su etimología pues ya la vamos a poder ver. Yo sé que ahorita es complicado, pero deje entrar en el mensaje y lo vamos a ir viendo. Miremos cómo empieza todo esto, de dónde nos surge y cuáles son las bases bíblicas para saber que hay una triple naturaleza, y cada una de esas áreas, por así decirlo, tiene un alma que le produce vida, tiene un alma que le produce acción, por así decirlo. Es inseparable, no se puede entender cómo se puede separar. Solo una cosa la puede separar y la vamos a entender. Vamos a Isaías 57, 16. Isaías 57, 16. Y esto nos va a dar vida tremendamente a nosotros. Y por eso les digo que es importante no fallar ni un día acá. Todos los días aprendemos algo nuevo y no sé cuándo volveremos a repetir esto. Yo no sé cuándo. Entonces es importante. Pero también es importante los que no vengan, que lo puedan oír después. Isaías 57, 16. Porque no contenderé para siempre, ni para siempre me enojaré, pues decaería ante mí el espíritu y las almas que yo he creado. Aquí ya hay algo bien importante, y si ustedes me ayudan rapidito para no tardarme tanto, cuando dice almas, ¿qué palabra está usando ahí? Neshama.
O sea, está usando ya, y si quieren ustedes vayan por favor poniéndolo, porque esto va a ser importante en sus Biblias, irlo teniendo. No contenderé con las neshama que he creado. Guarden eso y lo vamos a ir entendiendo luego. Neshama, ¿estamos bien hasta ahí? Ahí habla de neshama. Solo ubíquense bien, que no nos vayamos a confundir, porque el lunes pasado metimos una que no era, ¿verdad? Entonces, para ir teniendo bien ahí sus cuentos. Neshama. Entonces, número 1, ¿quién crea el alma? ¿Quién fue quien creó el alma? El Padre. Él mismo lo está diciendo, yo fui el que creé el alma y no contenderé contra ellas. Y en Génesis capítulo 2, verso 7, Él está formando las almas. Así es que es Él quien es el creador de las almas. Sigamos. A Santiago capítulo 3, verso 6. Santiago capítulo 3, verso 6. Y aquí vamos a encontrar algo ya glorioso, que era lo que les explicaba en el coach. Santiago capítulo 3, verso 6. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta en nuestros miembros y contamina todo el cuerpo. Y esto es importante. E inflama la rueda de la creación. Y ella misma es inflamada por el infierno. Si nosotros somos aquí bien detallistas, y si ustedes se van, por favor, váyanse ahora a su Strong. Es importante que lo traigamos. Los que ya puedan irse comprando ahí su tableta de esas, ahí encontramos cómo tener todo en una tableta, lo encontramos en una tablet y está bien interesante, pero los lunes y los miércoles estudiamos mucho más profundo para que usted pueda llevarse ese contexto y pueda crecer. Si me ayudan, vámonos a Santiago, capítulo número 3, verso 6, y miremos algo, y dice: y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Así la lengua está puesta entre nuestros miembros, la cual contamina todo el cuerpo. Fíjese que es soma. Se recuerda, por eso es que le digo que es bien importante poner atención aquí. Se recuerda que le dije que era la parte inferior en el coach ontológico visto en el griego. Somas. ¿Qué dice que inflama? El somas. El cuerpo es inflamado por la lengua. No sé si usted ya entendió eso. Su lengua, su naturaleza de lengua inflama el cuerpo. Sus somas. Ahora siga conmigo. Inflama el cuerpo. Los miembros del cual contamina todo el cuerpo. E inflama esta rueda es como corredora, figurativamente circuito físico o... Esto es impresionante porque aquí es melos y melos significa ser. Es tu ser. Tu rueda es tu ser y Él lo hizo en una forma de rueda. Aquí está clarísimo. Y la inflama y la pone mal toda esa rueda de la vida. Y cuando uno entiende eso, se da cuenta de lo que el enemigo de este mundo hace con nosotros. Inflamarnos para vivir irritados, para vivir molestos, para vivir en llanto, para vivir... y saben ustedes que el domingo quiero ser... no voy a lograr terminar esto, pero el domingo quiero hablar de Ana y cómo Ana fue a derramar su corazón, su cuerpo delante del Señor porque se sentía abatida. Y lo que encontró Ana ahí fue algo impresionante acerca de esto. Le fue revelado esto a ella ahí. Entonces, ¿qué es lo que se inflama? La rueda de la creación. Se inflama nuestro ser, producto de la lengua. Ahora, ¿vamos bien ahí? Entonces, esto es una forma circular. Ahora, esa es la triple naturaleza en una forma circular. Miremos por favor Hebreos capítulo 4, verso 12. Hebreos capítulo 4, un libro anterior nada más, verso 12. Si yo les preguntara a ustedes, cuerpo, alma, espíritu, y está bien, tienen razón, pero nosotros vamos a profundizar un poco más, vamos a meternos a encontrar la esencia de por qué nos irritamos, por qué nos enojamos, por qué nos enfermamos, por qué nos deprimimos. Vas a hacer una pregunta aquí bien sencilla. ¿Quiénes se han levantado algún día de la cama ya irritados? ¿Les ha pasado a ustedes? Y no saben ni por qué. Pero ya perciben que se sienten molestos. Y la gente le dice, usted está enojado. Y pues ya pensás vos con tus babosadas. Sí, está bravo. Y usted dice, pero ¿qué pasó?
O de repente amaneció muy bien usted, y pasa un evento que usted ni sabe cuál es, pero usted ya está molesto. Hubo algo a su alrededor, vio algo, le dijeron algo. Llegamos al colegio y llegamos contentos, y de repente una compañera que nos cae mal, cabal pasó delante de nosotros y nos sacó de onda todo el día. Miren el poder que tuvo esa persona y afectar nuestra alma para causarnos daño todo el día. Y después todo el mundo ya no es quien la debe, sino quien la paga. Ha llegado a tal grado esto de ver gente que se deprime y se quita la vida, pero no entiende por qué se la va a quitar. Simplemente se va a quitar la vida. O alguna vez que no salen las cosas como nosotros queremos y nos irritamos. Y nuestra mente empieza a jugarnos para atrás, y como no sale como queremos, hay un proverbio que dice que cuando lo que queremos o pedimos no viene, el alma se deprime. Porque no salen las cosas como quisiéramos. Ahora, ¿qué es lo que se deprime? ¿Qué fue lo que le tiró el mensaje a nuestro corazón para que el corazón diga no hay solución? Algo externo que vino por los sentidos. ¿Cuánto luchamos nosotros con Vicky? Cuando mirábamos, por ejemplo, a María José que se caía, teníamos la promesa que lo que Dios empieza lo termina y que esa sanidad va a ser completa. De repente María José se cae, nuestros ojos lo ven, nuestros oídos lo escuchan y le tira un mensaje a nuestro Nedibá, y el Nedibá se deprime, y entonces Nedibá empieza después a tirarle al Nefesh y al Neshama, y se vuelve una vida que hasta terminábamos peleando nosotros dos sin saber por qué. Era por la frustración de no poder asimilar todavía lo que le estaba pasando a María José. No lo entendíamos por qué. Y teníamos problemas serios por no entender el por qué. No sé si lo van viendo. Estamos abriendo ese panorama. Entonces, ¿qué es lo único que puede hacer que nosotros podamos hoy dividir las almas para estudiarlas? Aunque para algunos esto es locura y es indivisible. ¿Qué es lo único que nos puede permitir cortar el alma en tres para poder estudiarnos y ser mejores todos los días? Lo único es la palabra. Y miremoslo, por favor, Hebreos. Hebreos capítulo 4, verso 12 está la clave. Hebreos capítulo 4, verso 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y ojo, que tal vez nunca lo habíamos entendido de esta manera. Y es más cortante que toda espada de dos filos. Y penetra a partir. Está grueso, ¿va? O sea, tal vez nunca lo habíamos entendido. Viene la palabra que es como una espada de doble filo a partir el alma. Para poderla ver, para poderla estudiar, para poder sacar de ella lo que nosotros tenemos que estudiar para ser mejores personas. A partir el alma, el espíritu y las coyunturas de los tuétanos. ¿Qué es eso? El cuerpo. O sea que si usted ve las coyunturas de los tuétanos es el cuerpo. Entonces está diciendo, voy a partir con mi espada el cuerpo, el alma y el espíritu. ¿Y para qué lo voy a partir? Para discernir los pensamientos y las intenciones más profundas del corazón, y que encuentres ahí el modelo de por qué te enfermas, el modelo de por qué te deprimes, el modelo de por qué no eres feliz, el modelo de por qué contestas así, el modelo de por qué te pasa lo que te pasa. Y cuando lo encuentres, vas a darme gracias, porque ahora tienes una revelación en ti, de ti, y vas a ser más feliz. Vas a poder ver todo lo que te rodea y cómo te rodea. ¿Lo logran ver? ¿Les parece extraordinario esto? A mí me parece extraordinario. Me parece extraordinario. O sea, que lleguemos a tal profundidad de vernos, de encontrarnos y de saber por qué todavía contestamos así, por qué reaccionamos así, por qué actuamos así, en qué parte de mi ser me estoy perdiendo todavía y sigo enojado. Pero ¿contra qué estoy enojado? Un ejemplo. Ana, ¿contra qué estaba enojada Ana? Fíjense que no es cierto eso. La Biblia nunca dice que ella estaba enojada por ser estéril. Fíjense ustedes. Lo que a ella le sacaba de onda era que la que estaba a la par la humillaba, la trataba. Eso era lo que a ella la tenía hastiada, no su esterilidad.
y llegó a decirle al Señor: es que ya no aguanto a esa. O sea, lo que a ella le hastiaba su alma no era no tener hijos, era la humillación. Y el Señor le dijo: te humillan porque a ti misma te humillas. Y miren la respuesta cuando ella ora después. Ya estoy hablando del domingo, ¿va? Pero mire la respuesta que ella dice. Ella llega a entender: Él es el que empobrece para enriquecer. Dice, Él es el que humilla para exaltar. Él es y hay varias que dice, ¿verdad? Él es el que hace esto para esto, a fin de que veamos nuestro corazón. ¿Cuántas cosas hemos pasado nosotros en la vida que es provocada por Dios para vernos, pero no nos logramos ver? Y al no vernos no mejoramos como personas. Conozco jóvenes que vienen a ser ministrados, que son rebeldes con su mamá. Son rebeldes con su mamá, pero no son rebeldes por la mamá. Son rebeldes porque perdieron al papá. Y su manera de destruir de adentro, porque están golpeados, es al que le queda más cercano. No sé si lo están logrando ver. Otros son agresivos, jóvenes agresivos con su papá y su mamá. Agresivos, y usted los ve agresivos. Y cuando encontramos el por qué, porque ellos están, dice el proverbio, están viendo la riqueza de los impíos y añoran esa riqueza por el colegio donde los pusimos. Ellos no pueden llegar, voy a hablar de mi época porque no puedo hablar de ahorita. No pueden llegar con uno de sus aetos, cobán, al colegio, porque tienen que llegar con Reebok, porque todo el colegio tiene Reebok. Y yo en mis posibilidades hice un esfuerzo por ponerlo en el colegio, pero no tengo para los Reebok, tengo para los aetos. Entonces pelea conmigo porque no tiene lo que los compañeros quieren. No es que pelee con mamá, pelea con algo que tiene mal en su alma. ¿Lo están viendo? Al entender eso, vamos a entender mucho más. ¿Estamos claros en Hebreos entonces? ¿Qué es lo único que puede cortar? La palabra de Dios. Para poder dividir y estudiar lo que de otra forma es indivisible. Muy bien, ¿vamos bien? Estamos en pura introducción. Primera Tesalonicenses 5:23. Primera Tesalonicenses, y mire cómo se va el tiempo volando, ¿verdad? No estamos ni siquiera empezando donde quiero llegar. Primera Tesalonicenses capítulo 5, verso 23. Primera Tesalonicenses capítulo 5, verso 23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. ¿A dónde tiene que llegar la santificación? A todo. Uno cree que ser santo es ser, no sé, ¿cuál era la imagen que teníamos de ser santo? La santidad es ir hacia adentro y empezar a sanar mi cuerpo, mi alma y mi espíritu. Dividirlo con la palabra de Dios y ponerlo por pedacitos sobre la mesa para entender dónde fallo, para entender dónde están mis problemas, en dónde se fue la fe, en dónde se fue la esperanza, en dónde perdí la oración, en dónde perdí la reverencia y en dónde perdí la exaltación. Fe, esperanza, oración, adoración y reverencia. ¿Dónde me perdí en mi espíritu en eso? ¿Por qué me perdí ahí? ¿En dónde empecé a renegar, a pelear, a no querer orar? ¿Qué fue lo que pasó conmigo? Y al entender eso, voy a entender mi carácter, voy a mejorar y voy a empezar a ser feliz con los que me rodean. Entonces, miren qué interesante lo que Pablo escribe y habla y dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero esto nos da esperanza, el 24. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Es por medio del Espíritu. Yo no puedo hacerlo. Es el Espíritu quien me ayuda a empezar a encontrar todas esas partes en mí para poder ser mejor, para poderme encontrar. Entonces, ¿está clara la base? ¿Tienen dudas de la base bíblica? ¿Cómo lo logro? ¿Cómo lo hago?
Si quieren, regresemos porfa al Power, gracias. ¿Cómo lo hago entonces? Él dejó esa triple naturaleza y dijo, pónganle atención a esto, amados, y les voy a dar la forma de cómo empezar a hacerlo. Vamos por favor, en lo que lo ponemos, vamos a Hebreos capítulo 9 y nos da el camino que debemos de agarrar. Hebreos capítulo 9, verso del 8 al 11. Hebreos capítulo 9, verso 8 al 11. Y déjalo ahí, ahora voy a ir rapidito ahí, solo quiero enseñar algo. Hebreos 9 del 8 al 11. Dando el Espíritu a entender con esto, que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Qué increíble eso, ¿verdad? O sea, el camino al lugar santísimo no se podía dar mientras estuviera la primera parte en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Hasta la conciencia no la hace perfecto por practicar un culto. Había que hacer otra cosa para buscar eso. Esto ya revienta la cabeza en muchos, ¿sí o no? La práctica, la forma, no te hace perfecto. Tienes que cambiar de culto. Tienes que cambiar de culto. Tienes que cambiar tu forma de hacer culto para empezar este camino. Y ahí es donde estamos nosotros. Cuando encontramos esto, tuvimos que tomar decisiones de la manera en la que hacíamos culto al Señor, para poder entender este camino. Si no, nunca hubiéramos logrado la estatura que estamos logrando. Y nos falta, ¿cuánto nos faltará? Yo creo que ni estamos por las uñas de los pies. Pero, ¿verdad? Ni limando la uña del pie. Pero estamos ya buscando esa estatura. Ahora vea por favor lo que sigue. Ya que consiste solo de comidas y bebidas y de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero estando ya presente Cristo, y esto es clave para entender todo este camino, sumo sacerdote. Si no entendemos esa parte, vamos a estar trabados en una forma. Esto nos saca de la forma. O sigo haciendo culto a través de hombres, hago culto a través de hombres, o hago culto a través de Jesucristo, el sumo sacerdote. Y esta es una cuestionante para todos. ¿A través de qué hago culto agradable al Padre? ¿De hombres? ¿De intercesión de hombres? ¿De qué? Ayúdenme a otras cosas. ¿De modelos de hombres o de guías de hombres? ¿O a través del sumo sacerdote de Cristo? ¿A través de quién hago mi culto? La palabra es bien clara y Pablo es bien claro. ¿Se recuerdan ustedes en qué parte está de Hechos cuando cuando Pablo cuenta que lo apedrearon? ¿Se recuerdan de esa parte? Dice, yo no sé si me morí, dijo, o si fue en vida o muerte, si subí o no sé. La cosa es que yo fui al tercer cielo y ahí me explicaron esto, dijo. El tipo decía, yo no sé ni cómo fui, o sea, no te puedo explicar si de la pedrea me subieron, pero que me explicaron esto, y fui al tercer cielo. Y por eso es que él decía, y si otro evangelio os es predicado, sea anatema, porque esto no me lo predicó nadie, esto yo lo fui a ver. O sea, yo estuve ahí. Y Moisés, ¿a dónde había sido llevado para dibujar el tabernáculo? Al tercer cielo. Entonces, tanto Moisés como Pablo vieron lo que ahora nosotros se nos es explicado, se nos está siendo revelado para crecer en nuestra estatura, pero a través de un culto diferente, el culto del sumo sacerdote, Cristo Jesús. ¿Lo logramos ver? ¿Lo logran ver? ¿Logran abrir sus ojos a eso? Terminemos el 11, pues. De los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Está clarísimo. Entonces, el segundo concepto claro es, entrémosle a esto
a través de un crecimiento. ¿Qué crecimiento? A través de este crecimiento, del tabernáculo, pero no el tabernáculo mosaico. A veces yo siento que gente se queda trabada que es el tabernáculo mosaico. No, el tabernáculo mosaico es solo un tipo o figura de crecer en Cristo. Es Cristo el tabernáculo, es Cristo el modelo, es Cristo en donde debo de seguir. Cuando leemos un poquito Apocalipsis, vemos que presentan a Cristo como con pies de bronce, como mirada tal, y lo presentan tal y como el tabernáculo. A Él, así aparece Él. Y entonces el modelo a crecer es Cristo, tipo figura el tabernáculo mosaico, pero en Cristo. Está claro lo que Pablo dice. ¿Lo logramos ver? Esto mismo está en Efesios capítulo 4, verso 13. Carta a los Efesios, capítulo 4, verso 13. Efesios capítulo 4, verso 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Ahora, pregunto, si todos entendiéramos lo que estamos entendiendo nosotros ahorita, todos los que nos llamamos iglesia, ¿tuviéramos unidad de fe o no? Claro, claro. Al no entender esto, al no entender el modelo de crecimiento integral, es donde nos empezamos a separar. Por ejemplo, hoy discutíamos sanamente con un pastor las diferentes doctrinas en base a cuándo va a ser el arrebatamiento. Otros creen que ya la iglesia ya se fue. Y entonces otros defendían la postura que 3 años y medio de Cristo ya cuentan entre los 7 años. Que estamos en las 69 semanas esperando las 70, otros que las 70 ya, y mire, es un relajo que al final les digo, bueno, paremos un momento, solo un momento. ¿En qué te sirve toda esta discusión? En tu salvación. Si fue, si no fue, si va a ser antes, si premileniar, si después, si yo lo único que sé es que sin santidad nadie verá al Señor, así es que de eso me preocupo. Ah, no, pero es que hay que entenderlo. Sí, sí, pero ¿de qué te sirve la teoría si no tienes la práctica en la santidad? Puede ser docto en cuándo viene Cristo. Y hay como 5 teorías acerca de eso. Nosotros tenemos una, pero en la que yo particularmente me encontré en esa y creo que ahí es. Pero otros dirán, no, porque es que mira pues, y los dos ancianos creo que son, ¿verdad? Que los 2 testigos fueron aquí, los 2, pues yo no sé ni dónde son, le digo. Entre tanta bulla aquí no sé, solo sé una cosa, que mis ojos lo van a ver. Y que la Biblia para mí significan principios morales y éticos de vida para encontrar mi desgracia, para encontrar mi miseria y ser mejor todos los días. Si va a ser antes o después, no sé, de todas formas va a ser. Lo importante es vivir en santidad. A través de cómo logro esa santidad, pues hay un camino que está dictado. Y es encontrando esa triple naturaleza, encontrando que el hombre nuevo venza al hombre viejo y empezar a crecer en estatura del varón perfecto. Eso nos va a dar una vida santa y una vida feliz y una vida próspera aquí y ahora y allá también. ¿Lo logran ver? Esa es la gran diferencia de esto. Si va a ser hoy, mañana, no lo sé. Lo que sí sé es que si usted se muere en santidad, su cuerpo quedará en reposo, pero su alma y su espíritu estarán en el cielo con el Padre. Aún no ha sido abierta el cielo nuevo, tierra nueva, Nueva Jerusalén todavía no es abierto, pero estará en un lugar con Él y donde tendrá presencia de Él. Pero también sé que si usted no se muere en santidad, su cuerpo irá al descanso, su espíritu, fíjese que esto es impresionante, su alma se irá al lago de fuego esperando que se abra, pero su espíritu quedará en ausencia del Padre, y es los espíritus inmundos que son los que se mantienen rodando por ahí y moviéndose. Cuando yo entendí eso, cuando lo logré ver, dije, yo no quiero estar en ausencia de Dios. Y les pongo un ejemplo rápido. Me voy a adelantar algo, pero es bien, esto me encantó. Un ciego, una persona cieguita que tuvo experiencia de muerte, cuando sale de su cuerpo, ¿qué pasa con el cieguito? Mira. Y regresa diciendo, yo no sé cómo, pero yo me morí, regresé y me vi muerto. No, pero no es ciego, pues. Fíjate qué grueso, pues. Su cuerpo, pero él no es ciego. Va. Entonces, ¿qué es lo que atrapa?
nuestra alma para no tener la plenitud del conocimiento de lo que somos. ¿Sabe que les voy a decir más grueso? El cerebro. El cerebro es la cárcel que tiene atrapada el alma para que no podamos percibir todo lo que somos, lo que ya conocemos y lo que conocemos de la eternidad pasada, que den, ¿verdad? No, ahí está, pero nuestro cerebro lo tiene aprisionado. Libérense de ese cerebro, se dan cuenta todo lo que van a entender y comprender y van a empezar a ser libres. ¿Les hace sentido? Totalmente. Porque está ahí metido, ahí hay quedem. En ese 90 hay quedem, pero también hay un montón de maldad metida. Y esa es la contaminación que hay. Libérense del cerebro. Libérense del cerebro. Se dan cuenta qué tan felices vamos a ser. Ahí está todo. Allá adentro. Vaya. ¿Y quién lo puede hacer si no es solo el Espíritu? Nosotros no podemos. Es la palabra la que va a llegar a cortar. ¿En cuántos pedazos habrá que cortar todo lo que tenemos ahí adentro de la cabeza para saber en dónde estamos? Un buen picadito de cholojo y el picadito de rábano y todo, ¿verdad? Y toda la amargura que estará metida ahí en esa cabezota. Se nos está terminando el tiempo, pero vamos a entender entonces una cosa de acá que es para mí importante, y tal vez hasta ahí voy a llegar hoy. Me gustaría darle las definiciones de cada alma para que se vayan el nombre, el número en hebreo, y que empiecen a hacer sus estudios, para que el otro miércoles vayamos ya profundizando en cada una de ellas, qué hace, cómo se mueve y en qué nos afecta a nosotros. Entonces solo quiero llevarlos por favor rápido a 2 de Corintios 7:1. 2 de Corintios capítulo 7 verso 1. Para entender esto que estamos hablando es importante esto. 2 de Corintios capítulo 7 verso 1. Así pues, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Ese es el camino, ¿o no? Ahora, pregunto, si la doctrina en la que el espíritu no se mancha y que el espíritu en cuanto nomás muere regresa a Dios, se encuentra con esto, está desarmada, que era la que teníamos nosotros antes. ¿Se recuerdan de eso? O sea, el espíritu no es contaminado, no, el soplo no es contaminado. ¿Se recuerdan allá que vimos la palabra soplo? Ese no es contaminado. Pero la alma que nosotros tenemos y que fue puesta, que no puede ser partida, pero solo la palabra la parte, que hay una en el cuerpo, una en el alma y una en el espíritu, y ahora miramos que el espíritu está contaminado, tenemos que limpiar el espíritu, porque tiene inmundicia el espíritu. Está en su Biblia. ¿Lo logran ver? Hay inmundicia en la carne y hay inmundicia en el espíritu. Y si hay inmundicia en la carne y hay inmundicia en el espíritu, esas dos inmundicias que atacan el alma, lo que le llamábamos nosotros el alma, pero que hoy podemos decir que lo que ataca es el nedivá. El nedivá es el que ataca, porque el nedivá al final es la acción, es la voluntad. Ahí es donde accionamos. Entonces el ataque va ahí. Por eso él contaminó lo que afecta a nuestras voluntades, contaminó el cuerpo y contaminó el espíritu, para que la acción sea contaminada. No sé si les está abriendo un poco el panorama hoy de sus vidas. Vaya, y a ver, recuérdenme, a ver si nos recordamos, hay 4 cosas que le hacemos al espíritu. Contristar es grave, pero hay 3 más que hacemos con él. No me recuerdo, en realidad ahorita no, las voy a, pero son 4 también para llegar a contristar. ¿Se recuerdan a qué Hebreos creo que habla? Si no estoy mal es Elí, ¿sí o no? El que dice, y en lágrimas buscó arrepentimiento, pero no hubo más arrepentimiento. Llegó hasta en lágrimas, dice, a buscarlo, pero ya no hubo arrepentimiento, porque había contristado tanto el espíritu que ya no hubo perdón.
Pero eso es lo que estamos hablando. O sea, llego a contristar tanto el espíritu que tiene maldad que mejor me pego un tiro, que mejor me divorcio, que mejor ya no sirve este noviazgo, ya no sirve este matrimonio. Todo lo hemos hecho mal, todo empezó mal y todo terminará mal. ¿Quién dice? La Biblia dice que todo lo que ha empezado mal puede terminar en gloria, porque Él cambiará nuestro lamento en vestido de fiesta, cambiará nuestro luto en vestido de fiesta, nuestro lamento en alegría, y lo que entre lágrimas sembramos, entre gritos de júbilo cosecharemos. ¿Quién dice que lo que empezó mal va a terminar mal? Lo que tienes que hacer es meter a Cristo en tu vida ya, ahora, en tu familia, y ya no volver atrás y ya no jugar con esto, empezar a hacer tu triple naturaleza, empezar a ver, empezar a crecer en estatura del varón perfecto, empezar a vivir una vida diferente. Última cita de hoy, 1 Corintios 6:20. 1 Corintios 6:20. Y aquí también es otra cita y podemos hablar de más, pero hay una más, dice 1 Corintios 6:20. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Está clarísimo, o sea, hay dos contaminaciones serias al Nedibá, dos contaminaciones claras que están contaminadas. Es más, le voy a dar una noticia: usted está contaminado ahí y yo también, y mi lucha es por descontaminar esto para que mi voluntad y mis actos volitivos ya no sean contaminados y yo ya no me enferme. Pues miren, por ejemplo, ¿para qué voy a cargar una, ¿cómo se llama cuando uno se estresa tanto y todo se paraliza en el cuerpo? ¿Cómo se llama eso? Que ya no te puedes ni mover, se queda uno rígido, que el nervio ciático, que te da un espasmo por todos lados y no te puedes ni mover. La parálisis ya es más severa, ¿verdad? No, pero han visto gentes que ya no se pueden ni mover. Su cuerpo está tan mal que la voluntad ha sido afectada. Bueno, termino con esto, y esto sí quiero que por favor saquen lápiz y papel porque va a ser parte de lo que vamos a estudiar. ¿Fuimos claros hoy? Vimos tres aspectos. Aspecto número 1, la triple naturaleza. Aspecto número 2, que tenemos que crecer en la estatura. Y aspecto número 3, que debemos limpiarnos de toda inmundicia que está en la carne y que está en el espíritu y que afecta en nuestro Nedibá. Empezamos a ver que existen tres traducciones de alma en el hebreo. Una es Nefesh, la otra es Neshama y la otra es Nedibá. Y cuando vemos citas bíblicas, Génesis 2:7, ahí ya sale Nefesh, ¿verdad? Y Neshama. Y vamos a Job capítulo 30, verso 15. Dale. Job 30:15. Y van a encontrar la otra. Y si por favor me ayudan con el Strong. Job 30:15. Job capítulo 30, verso 15. Hanse resuelto turbaciones sobre mí, combatieron como viento mi alma, y mi salud pasó como nube. ¿Qué le afectó? Su cuerpo. ¿Dónde estaban combatiendo? En su espíritu, sobre él. ¿Y qué le afectaron? Y si ustedes me ayudan, alma, mire cómo se traduce ahí: Nedibá, su centro. Y esa parte es su parte espiritual. Le atacaron su cuerpo, se fue su salud, pero lo que realmente querían atacar era su Nedibá. Y ahí es donde aparece Nedibá en Job. Job fue el que su Nedibá fue más tocado, era su voluntad. ¿Lo lograron ver? Cuando entre a Nedibá se los voy a explicar más detenidamente. Termino entonces dándoles alguna definición que quiero que la estudien. Este material va a estar a disposición de ustedes. Hoy lo terminé, ya está todo escrito y va a poder estar a disposición. Más adelante lo van a poder pedir, ahí está todo. Las citas, ¿verdad? Es una cantidad impresionante de citas que vale la pena que lo tengan. Ok, Nefesh. El alma Nefesh del hombre
vive en su vientre y mantiene la vida del cuerpo. Esto sí, cópienlo, es importante que ustedes lo tengan. Nefesh. El alma nefesh del hombre vive en su vientre y mantiene la vida del cuerpo. Y muchas veces se van a dar cuenta ustedes que el nefesh se relaciona con la sangre, ¿verdad? Es vida, nefesh es sangre, es vida. El nefesh está en la sangre, es correcto, el nefesh está en la sangre, está en el cuerpo. Así es que el nefesh es lo que nos enferma, es el nefesh. La contaminación en los sentidos como físicos es el nefesh, es el alma nefesh. ¿La logran ver ahí? O sea, todo lo que está puesto aquí es nefesh. Lo que veo, lo que siento, en vez de llevarlo al espíritu de sumisión, que ya lo entendimos. Por ejemplo, el oído. ¿Qué provoca el oído? ¿No es la fe? Ojos, fe, el oído, reverencia. En vez de ser reverente, cuando el alma del cuerpo nefesh no está bien, me vuelvo irreverente. Y pierdo esa parte ante el Padre. Digo, ¿y por qué? ¿Y por qué me pasa esto a mí? ¿Y por qué aquel sí tiene y yo no? Porque está contaminada mi alma nefesh. Segunda, neshama. Vive en el corazón y es el contacto del hombre con su mundo del espíritu. La neshama vive en el corazón y es el contacto del hombre con el mundo del espíritu. ¿Ustedes han sentido alguna vez? Es que siento mariposas en el estómago, estoy enamorado. Ahora ya lo van a ir entendiendo por qué. Pero es que me siento molesto, una gran gastritis. Lo van viendo todo lo que vamos a estudiar y cómo se va a abrir un panorama para entendernos, para vernos, para estudiarnos. Yo quisiera no parar con esto y seguir el domingo, pero en realidad la gente domingo y miércoles ahora es un poco diferente. Y si sigo con esto el domingo, van a... como pasa mucho. Pero no se pierda esto, de verdad. Trate de no perderse los miércoles, ¿sí? Y los que están en casa y pueden venir, es diferente estar en casa que estar aquí. Uno aprende, se llena de todo esto. Y por último, Nedivá. Nedivá es racional, razona y vive en el cerebro. Esa es la que está metida aquí y es razonar. Es el gobernante y guía de todas mis decisiones. En el ámbito físico, mental y espiritual. Miren cómo llegamos a cortar, va, a tal grado que si no fuera a través de la palabra no la pudiéramos cortar. El otro miércoles vamos a empezar a cortar en pedacitos cada una. ¿Quiénes son personas aquí que razonan mucho? Yo me considero una persona que razona. Ahora, les pregunto, ahora que estoy viendo esto, ¿no será que mi Nedivá está contaminada? Y razono con criterios de orgullo del Neshama. Entonces quiero razonar todo, pero no me doy cuenta que es el Neshama el que está contaminado y el Nefesh. Y entonces resulta que mi Nedivá acciona pero contaminado, porque ni tengo fe. Y eso solo usted lo puede saber, yo no puedo hablar de él. Usted sabe cómo está su interior, su fe, su esperanza, sus niveles de oración, sus niveles de adoración en secreto y sus niveles de... ¿La palabra cuál es? Y si decimos que es reverencia, traduzcan qué es reverencia. Es decirle, tú sigues siendo Señor en todo. Gracias, gracias. Y pase lo que pase, tu nombre estará siempre en alto. Y entonces vamos a ver que nuestro Nedivá produce vida y vida en abundancia.
¿Aprendimos algo hoy? ¿Por qué no le damos gracias al Señor entonces por todo lo que hemos aprendido?